A manera de introducción, pues el Espíritu del Señor nos ha enseñado 20 consecuencias del pecado. Fíjense, hasta el día de ayer hemos visto ya 20 consecuencias del pecado y vuelvo a hacer la invitación. Si usted las quiere saber, pues cheque los estudios que ya se han dado y usted verá que ya andamos en 20 consecuencias del pecado. Y claro, vamos a ver, el día de ayer pues vimos otras más, entonces ya son más de 20. Entonces, podemos ver todas las consecuencias que trajo el pecado. Ahora, gracias a Dios, que ahora podemos entender, conforme a la palabra de Dios, qué es pecado. Y digo, gracias a Dios lo podemos ver y entender porque se nos había dicho de una forma muy general, de una forma muy superficial, qué es pecado. Y entonces eso provocaba que pues no viéramos realmente el problema de la humanidad, no viéramos realmente nuestro problema, porque si no sabes algo tan sencillo, pues no sabremos cómo resolver o cómo Dios resolvió este problema. Entonces lo que hizo el diablo pues fue darnos una definición muy superficial, no nos la dio completa, y eso es por lo que se están atendiendo otras cosas que no se deben atender, que no es que no se deben de atender, sino que no es la prioridad. Entonces, ¿cuál es la prioridad que Dios atiende? Pues la prioridad que el Señor atiende es el pecado. Y entonces ahora podemos ver qué significa pecado. De acuerdo a la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, 8 y 9, podemos ver claramente que pecado es no creer en Dios, no creer en lo que Dios dice. En otras versiones lo traduce como no confiar en lo que Dios dice, o también es no tener fe en lo que Dios dice. Entonces eso es pecado. Y cuando uno no cree en lo que Dios dice, entonces también pecado es creer en lo que el diablo dice. Y eso fue lo que le pasó a Eva, que pudimos ver claramente en los estudios pasados, que Eva tomó la decisión de no creer lo que Dios dice, pero sí creyó lo que el diablo dice. Cuando Eva creyó en lo que el diablo dijo, pues a eso se llama pecado. Entonces, ese pecado que recibió el hombre, que tomó el hombre, pues ese pecado se ha heredado a toda la humanidad. Entonces, todas las personas que nacen en este mundo, todas las personas que nacen con esta naturaleza de pecado, nacen con esta naturaleza de no creer en lo que Dios dice, esa es la naturaleza del hombre. Por eso 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios y no las puede entender, y ahora entendemos por qué a ellos les parece locura. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no comprenden las cosas de Dios? ¿Por qué le parecen locura? Porque la naturaleza humana es no creer en lo que dice Dios. Eso es pecado. Y eso heredamos, esa naturaleza en no aceptar la verdad. Sin embargo, la naturaleza humana es aceptar la mentira. Fíjense qué impresionante es conocer el misterio del Evangelio. Para la humanidad es más fácil creer la mentira y es muy difícil para la humanidad creer en la verdad. Y entonces el diablo conoce perfectamente nuestra naturaleza y por eso es que el diablo engaña o nos engaña fácilmente a la humanidad. Y por eso, pues lamentablemente, hoy tenemos tantas denominaciones, hoy tenemos tantas religiones, pero ellos no se basan en la verdad, ellos se basan en las mentiras. Y entonces en estos lugares enseñan mentiras. Y lamentablemente mucha gente está creyendo fácilmente las mentiras del diablo. Mucha gente está creyendo la mentira de esos líderes religiosos. Y es que las personas no pueden ver que atrás de estas personas está el diablo, que es el padre de la mentira, el padre del engaño, y él utiliza a sus ministros que se disfrazan como ángel de luz para impartir a esas personas que están buscando la palabra, que están buscando la verdad,
y en vez de encontrar la verdad, encuentran la mentira, y cuando ellos encuentran la mentira, lamentablemente creen en la mentira. Y el diablo pues tiene muchos ministros que predican la mentira, que es lo que dice segunda carta a los Corintios 11:14, que dice, y no es maravilla que porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, eso es lo que hoy está sucediendo. ¿Por qué hay un crecimiento tan grande en estos lugares donde se predica la mentira? ¿Por qué el crecimiento es tan exponencial, tan inmenso, tan grande? Pues es tan grande porque es más fácil predicar la mentira y es más fácil que la gente crea la mentira que la gente crea la verdad. Y eso lo podemos ver en el ministerio del Señor Jesucristo. En el ministerio del Señor Jesucristo, si uno puede ver después de su resurrección, cuántas personas estaban reunidos, y dice la Biblia que había 120. Por un lado son muchos, cuando uno ve cómo está la situación, pero en forma general realmente son pocos. Y son pocos porque Jesucristo le predicó a multitudes, multitudes en Jerusalén, multitudes en Galilea, multitudes al otro lado del río. Entonces a Jesucristo le seguían multitudes, miles de personas. En una ocasión, dice la palabra, que alimentó a 5,000 varones. Entonces no cuenta mujeres, no cuenta niños. Entonces a él le seguían multitudes. Cuando entró a Jericó era tanta la multitud que lo apretaban, ¿verdad? Y cuando entraba así a las ciudades, pues era tanta que Jesucristo lo empujaban, lo apretaban por tanta multitud que lo rodeaba. Pero aunque eran miles y miles, solamente encontramos después de la resurrección a 120 personas reunidas. ¿Por qué? Porque la gente su naturaleza es no creer en la verdad. La naturaleza de las personas es creer en la mentira. La naturaleza de las personas es el pecado. Y el pecado es no creer en lo que Dios dice. Muy bien. Entonces, ya viendo la definición de pecado, pues sigamos con el tema de las consecuencias del pecado. Y el día de ayer vimos otras consecuencias del pecado. Y podríamos agregarle a las 20 que ya tenemos. Esa sería la 21. ¿Qué vimos el día de ayer? Pues vimos que el Señor llamó a cuentas a Adán y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces le pidió cuentas. Y pudimos ver que Adán no aceptó la culpa. Este era un buen momento para que Adán confesara su pecado, para que él reconociera que se equivocó, para que él reconociera que no obedeció a la palabra de Dios, sino obedeció a la voz de la mujer, y que él aceptara que transgredió la ley de Dios. Pero en vez de aceptar su error, aquí podemos ver otra consecuencia del pecado. Y otra consecuencia del pecado es que culpó a la mujer. Esto es impresionante, ¿verdad? Cómo Adán culpó a su esposa. Y por eso podemos ver esta otra característica, y le podríamos llamar la 21, que otra consecuencia del pecado es cuando uno comete un error, es culpar a los demás. Entonces ahí podemos ver la consecuencia del pecado. Inclusive también, qué interesante es el pecado, porque antes que Adán pecara, Adán amaba mucho a su mujer, y inclusive vimos que la amaba más que a Dios, y era tanto su amor por Eva, que cuando ella pecó, él decidió morir con ella. ¿Por qué decidió morir con ella? Porque él no fue engañado. Dice la Biblia que Eva fue engañado. Eva sí fue engañada en 1 Timoteo 2:14, pero Adán no fue engañado. Entonces, ¿por qué murió junto con ella? Porque por amor. Entonces, él amaba tanto a su mujer que murió por ella. Y ahora que ya tiene pecado,
Ahora que ya tiene pecado y el Señor le pide cuentas, qué impresionante lo que hace el pecado. El pecado lo que te lleva es a culpar, y culpas a personas que amas, culpas a personas que quieres, con tal de no admitir tu pecado. Entonces ahí podemos ver la consecuencia del pecado. Pero otra característica de la naturaleza del pecado es que cuando uno está en pecado, ¿verdad?, no acepta su culpa, no acepta su error, desobedece a la ley de Dios, y entonces pues lo que estamos viendo es que culpas a otros. Por lo tanto, lo que vimos ayer es que Dios le dio una tercera oportunidad para que Adán confesara su pecado, y Adán por su pecado no lo hizo, no aceptó su culpa, no confesó su pecado, pero sí culpó a la mujer. Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? Que una característica del pecado es que tú puedes apreciar a una persona, pero si estás en peligro de ser acusado por un error que cometiste, prefieres culpar a otro. No importa si ese otro lo quieres, lo estimas, lo aprecias, con tal que no te culpen a ti, pues tú eres capaz de culpar a un ser querido, pero esa es la consecuencia del pecado. Entonces, volviendo al tema del pecado de Adán, dice que cuando el Señor vio que Adán no se arrepintió, cuando el Señor llamó a cuentas a Adán y él no se arrepintió, no reconoció su pecado, no confesó su pecado, entonces lo que hace el Señor, pues es algo maravilloso, algo increíble. Entonces ahora le pide cuentas a Eva. En Génesis 3:13 ahora vemos que como Adán no confesó su pecado, ahora le pide cuentas a la esposa. Vean Génesis 3:13, dice: entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces ahora podemos ver también la mente del Señor, y nos hace ver que si el varón no es responsable de la vida espiritual del hogar, entonces el Señor toma a la mujer como la responsable de la vida espiritual del hogar. Por eso esto es increíble, esto es maravilloso lo que el Señor está haciendo. Porque el Señor lo que hace es que ve en una familia quién es el más responsable en el aspecto espiritual. Y sobre él el Señor va a encargar la responsabilidad espiritual. Entonces, en una familia, Dios toma al que es más responsable en la vida espiritual. Inclusive, esa visión que tiene Dios se llama que Él toma la primogenitura. Eso se llama ser el primogénito. Pero eso ya lo veremos en otro tema, pero algo así que rápido le puedo decir y le invito a que lo investigue. Primogénito, pues uno rápido, ¿verdad?, le hace pensar que esto significa el primer hijo, ¿verdad? Eso es lo que rápido uno entiende con ser el primogénito. Pero conforme al corazón de Dios, primogénito no solo es el que es el primer hijo que nace, sino es el que es más responsable en la vida espiritual, es el que está más entregado, es el que está más consagrado, es el que tiene mucho mayor calidad espiritual que los demás. El que tiene esa gran cualidad espiritual delante del Señor se llama primogénito. Por eso en la palabra de Dios encontramos que hubo primogénitos que no fueron primogénitos. Por ejemplo, en el caso de Esaú y Jacob, si hablamos humanamente, ¿quién es el primogénito? Pues rápido vamos a decir que Esaú. Pero delante de Dios, Esaú no fue el primogénito fue Jacob. Porque Esaú fue un hombre malo, que terminó siendo un hombre malo, no solamente él, sino toda su descendencia. Entonces, delante de Dios, él no es el primogénito. El primogénito delante de Dios es Jacob, porque Jacob también empezó muy mal, también era muy malo, muy tramposo, estaba muy corrompido, pero terminó siendo un hombre consagrado al Señor, terminó siendo un hombre fiel al Señor, terminó siendo un hombre quebrantado. Recordamos la lucha con el ángel,
Recordamos que ahí el ángel le tocó su pierna y quedó cojo. Eso significa que él fue quebrantado. Entonces, al final de la historia, Jacob fue el que tuvo una mejor calidad espiritual. A ese se llama el primogénito. Y pues le invito, ¿verdad?, a que usted estudie este comentario que le estoy haciendo. Muy bien. Entonces, si Adán no se hizo responsable de su familia, entonces el Señor le da la oportunidad a la esposa, le da la oportunidad a Eva, para que ella tome esa bendición espiritual, para que ella tome esa bendición celestial, para que a través de ella el hogar sea santificado. Entonces, si el hogar no puede ser santificado por el varón, que no quiere ninguna responsabilidad espiritual, entonces Dios le da la oportunidad a la mujer que ella sea la líder espiritual, para que a través de ella el hogar sea santificado. Y esto lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo que Dios dice, no es algo que uno lo esté inventando, es algo de lo que Dios dice. Allá en 1 Corintios 7:13 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Entonces, el marido incrédulo dice que es santificado en la mujer, y la mujer incrédula pues es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Esto qué significa? Esto significa que por medio de la mujer creyente, el hogar es santificado. Y santificado quiere decir apartado para Dios. Eso es lo que significa santificar, que se aparta algo para Dios. Por ejemplo, pueden ser cosas en el tabernáculo y en el templo del Señor, pues estaba santificado. El santuario, de ahí viene también esta palabra, santuario, viene de santificado, apartado para Dios. Los instrumentos que ya había, las copas, los utensilios, los garfios, y todo lo que estaba ahí, era apartado para el Señor. Eso significa santificar, estar apartados. Entonces, no solamente las cosas Dios aparta para su servicio, sino también Dios aparta a personas para su servicio. Y entonces dice la palabra que a través de la mujer, la familia es apartada para Dios. Fíjense qué hermoso la mente de Dios, qué hermoso el corazón de Dios. Cuando una persona es creyente en el hogar, ese hogar ya está apartado para Dios, para que entonces Dios pueda cumplir su propósito en la familia. Y en este caso, la mujer toma el papel espiritual, y entonces eso permite que Dios aparte ese hogar para el Señor. Entonces ahí podemos ver que el esposo ahora es apartado del mundo para el propósito de Dios. Y también los hijos son apartados del mundo para el propósito de Dios. Eso significa cómo la mujer santifica el hogar. Ahora viene la pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para la familia? Porque aquí la familia no cree, el marido no cree, los hijos no creen, la única que cree es la esposa, que es el ejemplo que estamos viendo y lo que está haciendo el Señor en el huerto del Edén. Pues el Señor toma a esta mujer para que se cumpla el propósito de Dios. Y entonces viene la pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para la familia? Y la carta a los Hechos 16:31 nos responde a esta pregunta. Es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces lo que está diciendo a la mujer, que es el ejemplo, es: mujer, cree en el Señor Jesucristo y Dios aparta a este hogar para que seas salvo tú y seas salvo tu casa. Amados hermanos, ese es el propósito.
que la familia que integre ese hogar sea ganado para Cristo. Gloria a su nombre. Por eso qué hermoso es que empiece con una persona. Puede ser el papá, por supuesto, puede ser el hijo. Y en este caso, el ejemplo que estamos viendo es la mujer. Entonces, si la mujer cree a través de su vida espiritual, a través de vivir en Cristo y expresar la vida de Cristo, y expresar la humildad y mansedumbre de Cristo, y expresar la obediencia a la palabra de Dios, entonces a través del testimonio de esta mujer, el esposo puede ser ganado para Cristo. Es la manera. Dice 1 de Pedro 3:1, así lo dice el Señor, y eso lo creemos. Dice, asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Esa es una mujer que cree, esa es una mujer espiritual, debe estar sujeta a su marido, para que también los maridos que no creen a la palabra, pues sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que la mujer que sí cree pueda ganar a su esposo y lo pueda ganar con su conducta, por su testimonio. Y por supuesto, no solamente el testimonio de la mamá creyente puede ganar al esposo, sino también puede ganar a los hijos. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros creamos, que serás salvo tú y tu casa. Y ahí es donde entra también la fe, creer que ellos van a ser salvos, aunque tú veas, amada hermana, si me estás escuchando, o cualquier persona de la familia que esté consagrada, aunque tú veas que tu familia anda desordenadamente, aunque tú veas que la familia anda en vicios, anda haciendo lo malo delante de Dios, y aunque parece que así van a vivir toda su vida, una vida desenfrenada, una vida en las tinieblas, una vida en pecado, mira, cree en la promesa que si tú crees, tu familia va a ser ganada para Cristo, y tal vez no sea pronto que se cumpla esta promesa, tal vez esta promesa se tarde, no lo sabemos si va a ser pronto o se va a tardar. Hay hogares que rápido todos creen, pero hay muchos hogares que se tarda mucho en que se cumpla esta promesa. Pero una cosa yo sé, conforme a la palabra de Dios, que Dios lo que cumple promete, pero la mujer, en este caso que es el ejemplo, en verdad debe ser una mujer que realmente vive la vida cristiana a través del Espíritu Santo y a través del poder del Espíritu Santo. Y si esa persona realmente vive así, se va a cumplir la promesa del Señor. Gloria a su nombre. Por eso, amados hermanos, qué importante que el Evangelio entre en el hogar, por medio de un familiar, por medio de aquel creyente, de aquel que sea más fiel al Señor. Puede ser el hijo, puede ser la esposa, puede ser el esposo, pero cualquiera de ellos santifica el hogar. Y este hogar ya va a estar apartado para el propósito de Dios, para que toda la familia crea que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Y entonces, por eso el Señor le pregunta a la mujer, por eso también le hace la pregunta, le da esa oportunidad que sea la responsable, le da la oportunidad, por supuesto, de confesar su pecado, ponerse a cuentas con el Señor, y sin embargo, la mujer tampoco aprovechó esta oportunidad, y como hemos dicho, esta tercera oportunidad. Entonces lo que hizo la mujer fue actuar igual que Adán, que el pecado lo lleva a culpar a otras personas. Pues aquí ella también culpó, pero culpó a la serpiente. Entonces dijo, pues por culpa de la serpiente, ella me engañó, y entonces yo caí en su trampa, yo caí en su tentación, y yo pequé. Entonces, ¿qué hace Eva? Pues culpa a la serpiente de su pecado. Entonces podemos ver otra consecuencia muy clara del pecado, que el pecado nos lleva a culpar a otros, nos lleva a ocultar nuestras faltas. Entonces, eso es la consecuencia del pecado, nos lleva a ocultar nuestras faltas, ¿sí? Pueden ver eso. Es decir, otra consecuencia del pecado es culpar a otros, y otra consecuencia del pecado es ocultar nuestras faltas.
Entonces, la naturaleza del pecado es no confesar tu pecado, no confesar tu culpa, no confesar tu falta, no hacerte responsable de tu error. Entonces, eso hace el pecado, no te haces responsable. Y decíamos un ejemplo, como un niño chiquito que tiene esa naturaleza con la cual todos nacemos, de culpar a otros. Cuando un niño hace algo, decíamos que, por ejemplo, tira una taza o rompe un muñeco, un juguete, o rompe un florero, o rompe algo, o se come algo, o se comió los chocolates, o algo hizo, y la mamá o el papá le dice al niño, ¿quién lo hizo? Y el niño, en vez de aceptar su culpa, en vez de aceptar su error, de inmediato culpa a su hermanito, o culpa a su hermanita, o inclusive puede culpar al bebé que está en la cuna. Pero ¿por qué hace esto el niño? Porque la naturaleza, otra consecuencia del pecado, es no reconocer su falta, no reconocer el error. Y esto le pasó a la mujer, no reconocer su pecado. Y eso es la forma general, eso es la naturaleza humana. Por eso el Señor, cuando alguien rompe esta naturaleza, el Señor lo expone públicamente para que veamos ese gran testimonio de que es muy hermoso para el Señor que si alguien cae en pecado, pueda reconocer su error, pueda reconocer su falta, pueda reconocer su pecado y confesarlo delante de Dios. Y cuando el Señor ve eso, quiere compartirlo a todas las generaciones de todos los tiempos. Y uno de los ejemplos a los que el Señor me hace ver es el rey David. El rey David cometió pecado. Y ese pecado lo llevó a cometer pecados. Y eso puede pasar a un hijo de Dios, eso puede pasar a un ungido de Dios. ¿Ven? Si uno se descuida, puede caer hasta en pecado, y ese pecado nos lleva a cometer pecados. Y David pues cometió pecados. ¿Cuáles pecados? Pues abusó de una mujer que estaba casada, cometió adulterio, pero también yo le llamo cometió violación, y también mató al esposo de esta mujer. Entonces podemos ver claramente que cometió pecados, pero atrás de los pecados está el pecado. Entonces, el problema principal de rey David fue su pecado, que le llevó a cometer pecados. Entonces, cuando él reconoce su pecado, por el que pues él fue exhortado por el profeta Natán, entonces cuando él reconoce su situación, escribe el Salmo 51, y podemos ver el versículo 3 que dice: porque yo reconozco mis rebeliones, y vean cómo dice, y mi pecado, ven cómo lo habla en forma singular, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado. Ven cómo lo dice en forma singular. Contra ti solo he pecado y he hecho, y esto hace que yo haga lo malo delante de tus ojos. O sea, cuando yo estoy en pecado, entonces yo hago lo malo delante de tus ojos. Y esto fue pues un gran testimonio del rey David. Algunos lo toman a mal, pero pues uno conociendo la palabra de Dios, pues esto es sorprendente, esto es maravilloso. Por eso aquí está en la Biblia como testimonio, porque en forma general, el que está en pecado no reconoce su pecado. Eso es en forma general. Por eso, cuando alguien sale de este esquema, pues el Señor quiere compartirlo a todo el mundo, quiere compartirlo a todas las generaciones de todo el tiempo. Y por eso aquí está el relato del rey David, que es asombroso, que es maravilloso y que es de testimonio para nosotros por si llegase a ocurrir esa situación. Y no solamente tenemos el ejemplo del rey David, el Señor Jesucristo mencionó una hermosa parábola que la conocemos como la parábola del hijo pródigo.
Y el hijo pródigo también es un hijo que tiene su padre, pero este hijo dejó de confiar en su padre. Este hijo ya no quiso creer en lo que el padre le decía. Este hijo pues ya no quería estar con su padre. Entonces él decidió irse de su hogar. Ya no quería estar bajo las normas de su papá, ya no quería estar bajo el gobierno de su papá, ya no quería estar bajo las leyes de su papá, ya no quería estar bajo la autoridad de su papá. Entonces el hijo tomó la decisión de irse. Entonces su pecado, porque eso es pecado, ya lo vimos claramente, ese pecado lo llevó a cometer pecados. Entonces comenzó a hacer muchas cosas que estaban mal. Una de ellas que vimos es que le pidió su herencia a su papá, y eso es una falta de respeto. Eso estaba mal, haber pedido su herencia, y estaba muy mal porque pues el papá está vivo. Pero para el hijo pródigo su papá estaba muerto ya. Él desconoció a su papá y por eso le pidió su herencia. Entonces el hijo ahí cayó en pecado y empezó a cometer pecados. Cuando regresa, el papá le dice: mi hijo que estaba muerto. Él estaba contento porque su hijo que estaba muerto pues ahora está vivo. Pero realmente el hijo no murió después de su situación con los cerdos, ¿no? El hijo murió ahí, cuando él ya rechazó lo que su papá le decía, cuando él rechazó lo que el gobierno de su papá, ahí entró el pecado. Allí él cometió pecados, y entonces el hijo murió ahí. Ya después salió de la casa, él ya salió muerto. Y cuando él sale muerto a otra ciudad, pues comienza a hacer otras cosas malas. Comenzó a meterse con mujeres, cometió fornicación, se embriagó, andaba de fiesta en fiesta, y entonces cometió muchos pecados. Pero este hombre reconoció de una manera maravillosa, también por eso el Señor Jesucristo nos relata esta parábola, reconoció su pecado. Entonces, en Lucas 15:25, veamos el relato que nos da el Señor Jesucristo sobre el hijo pródigo. Y dice así, Lucas 15:25, y el hijo le dijo: Padre, he pecado. ¿Ven cómo se refiere las personas que conocen el misterio del Evangelio? Él no dice: Padre, reconozco mis pecados. No, el problema principal no son los pecados. El problema principal es el pecado. Cuando uno está en pecado, produce pecados. Entonces lo que hay que cortar como prioridad no son los frutos. Lo que hay que cortar de raíz es el pecado. Y el problema de las religiones, como no saben qué es pecado, entonces se dedican todo el tiempo en quitar los frutos malos. Pero ¿de qué sirve quitar un fruto malo si va a salir otro fruto malo? ¿De qué sirve quitar 5 frutos malos si van a salir otros 15 frutos malos? El problema no son los pecados, el problema es el pecado que produce pecados. Entonces las personas que conocen este misterio oran diferente, les van a Dios de una manera diferente. Y la manera en que fue el rey David fue confesar su pecado que le hizo cometer malas acciones. Y el hijo pródigo va delante del padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y como dice el hijo pródigo, he pecado. Entonces ellos han reconocido su pecado. Y eso es lo que el Señor buscaba de Adán. Y como Adán no confesó su pecado, entonces el Señor se fue con Eva para que Eva confesara su pecado. Y si ellos hubieran confesado su pecado, pues el Señor con mucho gusto los hubiera perdonado y le hubiera dado mucho gozo que ellos se arrepintieran, así como el hijo pródigo, y así como el rey David. Al Señor le da mucho gozo cuando un pecador se arrepiente. Eso lo vemos en Lucas 15, versículo 7, que dice: Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador
que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces aquí el principal objetivo de este versículo es que nosotros veamos que hay mucho gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, cuando el rey David se arrepintió, hubo gozo en el cielo. En esta parábola, pues también lo que nos dice el hijo pródigo, hubo gozo en el cielo. Y con ese mismo gozo el Señor hubiera perdonado a Adán y a Eva. ¿Y por qué? Porque si alguien pide perdón, el Señor es fiel para perdonarnos. Y esto es maravilloso. Porque nosotros no fuimos fieles a Dios. Nosotros fuimos infieles. Y digo nosotros porque todos nosotros estamos en Adán. Toda la humanidad está en Adán. Entonces, en Adán nosotros no fuimos fieles a Dios. Sin embargo, el Señor es fiel. Él permanece fiel. A Él nada lo mueve de su fidelidad hacia nosotros. Y si nosotros le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y es justo porque si pedimos perdón, Él es justo y nos perdona. Dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Y aquí está una mala traducción de la Reina Valera. Por eso muchos líderes religiosos se enfocan en los pecados, porque la Reina Valera tiene mala traducción. Y yo le digo con mucho respeto hacia usted, porque pues de pronto las personas creen más fácil la mentira que la verdad. Muchas personas le creen mucho a la Reina Valera y no se dan cuenta que está escrita por monjes católicos, no se dan cuenta que este libro es manejado por una asociación que no es de Dios, y esto es hasta la fecha, y esa asociación pues la manda para todas partes. Y uno de los problemas de esto es que hay muchos versículos que están mal traducidos, y entonces las personas defienden la Reina Valera y dicen defienden la verdad. Eso es mentira. Usted no está defendiendo la verdad, usted está defendiendo una falsa interpretación, una falsa traducción. Y este pasaje dice, si confesamos nuestros pecados, no es pecados, es pecado. Si buscamos otras traducciones, que yo le invito a usted que es estudioso de la Biblia, esto que usted está escuchando, este misterio, porque pues esto está escondido realmente, el Evangelio está escondido, y esto ha hecho que mucha gente tome caminos equivocados, porque no ha visto la profundidad del Evangelio. Pero aquí dice, si confesamos nuestro pecado, no lo dice en forma plural, lo dice en forma singular, como lo que hemos estado diciendo, o lo que el Señor nos ha estado diciendo. Yo solamente soy un instrumento de lo que Dios dice. Yo predico lo que Dios dice. Yo no predico lo que la gente dice. Yo no predico lo que otros dicen. Yo predico lo que el Señor dice. Y el Señor dice que debemos de confesar nuestro pecado, forma singular. Dice la traducción lenguaje actual, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, que nos perdonará y que nos limpiará de toda maldad. ¿Sí? Porque el pecado nos lleva a cometer pecados. Entonces mi pecado produce frutos malos. Entonces gloria al Señor que Él perdona mi pecado y el fruto de mis pecados, que también usted lo puede ahí igualar para que tome otro refuerzo bíblico en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. El que está en pecado infringe la ley de Dios. Entonces, aquí lo que el creyente debe de hacer, el Hijo de Dios, si llega a caer en pecado, pues entonces debe confesar su pecado. También hay otra traducción que se llama lenguaje sencillo. Dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él es justo y nos perdonará y también nos limpiará de toda maldad. Entonces podemos ver claramente
lo que el Señor espera del Hijo de Dios, que confiese su pecado, en caso que llegue a este punto tan extremo, a este punto tan fuerte. Y también esta misma palabra se aplica para los incrédulos, porque el incrédulo nace en pecado. Entonces, eso es lo que el Señor quería de Adán y de Eva, que confesara su pecado. Y cuando la persona confiesa su pecado, el Señor lo perdona. El Señor perdona su pecado y sus maldades. El Señor perdona su pecado y los frutos del pecado. Y ya dijimos en el Evangelio de Lucas que hay gozo en el cielo, pero también el Señor Jesucristo nos dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, y eso lo vemos exactamente en la parábola del Hijo Pródigo. Esto es maravilloso, el gozo que hay delante del Padre. Vean Lucas 15, 21 y 22 y 23. Repito, Lucas 15, del 21 al 23. Veamos lo que Dios dice. Y dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Cada cosa que el Padre le puso al Hijo tiene una enseñanza muy hermosa, pero no es el tiempo. El punto ahorita es que cuando el Hijo que cayó en pecado y lo llevó a hacer muchas maldades, pues él reconoció su pecado, lo confiesa delante del Padre, y el Padre le da tanto gozo que hace una fiesta. Vean esto, qué hermoso. Cuando salimos del pecado, cuando dejamos de cometer pecados, cuando salimos de la muerte, hay mucho gozo en el cielo, hay mucho gozo con el Padre, y es por eso, porque ya salimos del pecado. Porque ya salimos de hacer cosas malas delante de Dios, porque ya salimos de la muerte, porque ya salimos de las manos del diablo, ya salimos del reino de las tinieblas, ya salimos de la maldición, ya salimos de la condenación eterna. Por eso hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo, porque ahora estamos reconciliados con Dios y ahora recibimos la vida del Señor. Y ahora que ya estamos reconciliados y tenemos la vida del Señor, el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Y cuál es el principal propósito de Dios en nosotros? Que seamos a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Y vean cómo lo dije. Dios tiene varios propósitos con nosotros, pero el principal propósito que Dios tiene para nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes, es que lleguemos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y Dios quiere que lleguemos a ese punto, Dios quiere que lleguemos a esa madurez, para que a través de esa condición de madurez, pues Él pueda cumplir otros propósitos. Por lo tanto, podemos ver que Dios tiene propósitos para el creyente, pero el principal propósito es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que lleguemos a ser la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Muy bien, volviendo al tema de Adán y de Eva. Pues el detalle que ahora podemos ver claramente es que Adán y Eva no se arrepintieron, no cambiaron su manera de pensar, no aceptaron su pecado, no confesaron su pecado. Entonces, al no aceptar el pecado, el Señor estableció el juicio, estableció un juicio. ¿Y cuál fue el veredicto de ese juicio? Fue la muerte. Entonces, el Señor estableció juicio por no haber confesado su pecado. Entonces el veredicto fue la muerte. Y entonces ahora viene el proceder del Señor Jesús ante esta nueva condición que ve Dios en el hombre, que ahora está en pecado y que ahora está muerto. Y esto es muy interesante, lo que podemos ver. Primero, el hombre estaba en pecado, y después del juicio está muerto. Entonces Dios da su veredicto y le establece la muerte. Y esto es muy hermoso lo que el Señor nos está revelando. Eso es un hermoso ministerio. Es decir, el asunto del pecado y la muerte no es algo que sucede rápido, una cosa tras otra. Es decir, cuando viene pecado, de inmediato viene la muerte. No es así. Parece que es así,
pero no es así. ¿Por qué parece que es así? Porque cuando lo leemos, parece que es así. Por ejemplo, en Génesis 2, 16 y 17, lo que le dijo el Señor a Adán, le parece que es así. Veamos el pasaje. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el mandato de Dios al hombre, pues está muy claro. Si desobedeces la ley, si desobedeces el mandato, te voy a decir una cosa muy segura, vas a morir. Pero lo que ahora el Señor nos hace ver es que del pecado a la muerte no es tan rápido, porque pues esa es siempre nuestra mentalidad, que todo sucede muy rápido. Pero no, todo es un proceso, todo es un proceso. Es un proceso del pecado hasta la muerte. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, no murieron de inmediato. Por eso Eva se sorprendió, dijo, caray, pequé y no pasó nada. Porque la muerte no llegó de inmediato, pues ella seguía viva. Ella seguía con vida, entonces por eso fue lo que ella se sorprendió, que ella seguía en la misma condición. Y entonces, ¿por qué? Porque no es tan rápido. Claro, algunos pueden decir, es que murió espiritualmente. Sí, el pecado trae la muerte espiritual, pero es un proceso que va lento, entonces no es un proceso rápido, es un proceso lento. Inclusive, para pecar hay un proceso. Veamos el proceso que nos revela el Espíritu Santo. Entonces, número uno, primero hay un proceso para que entre el pecado. Entonces, vean, esto no es tan fácil de poder ver Génesis 2, 16 y 17. Parece fácil, parece algo que todo ocurre rápido, pero no. Todo es un proceso. Por ejemplo, hay un proceso para pecar, o sea, para que llegue el pecado. Y entonces uno peca. ¿Cómo consiste este proceso? Para luego pecar. Bueno, el proceso consiste, primero, poner una balanza, lo que Dios dice, y por otro lado, poner en la balanza lo que el diablo dice. Entonces, esto le pasó a Adán y le pasó a Eva. Eva tenía en su mente lo que Dios dijo, pero ahora tiene en su mente lo que el diablo dice. Entonces, tanto Adán como Eva tenían que decidir si aceptar lo que Dios dice o aceptar lo que el diablo dice. Y en el caso de Adán, pues de aceptar lo que la mujer dice. ¿Es creer lo que Dios dice o es creer lo que el diablo dice? Entonces, ¿ven cómo va ese proceso? Después de este balance, pues Eva tomó su decisión y Adán también tomó su decisión. Adán es aceptar lo que Dios dice o aceptar lo que la mujer dice. Entonces Adán, la decisión de él y la decisión de Eva, por supuesto, pero la responsabilidad que hay en Adán, es que Adán decidió no creer en lo que Dios dice. Y entonces el diablo hizo lo que el diablo dice. Y cuando Adán no creyó en lo que Dios dice y creyó en lo que el diablo dice, entonces cayó en pecado. Y entonces eso significa pecado. Pecado es no creer en lo que Dios dice. Y cuando el hombre cayó en pecado, no creyó en lo que Dios dijo, entonces Adán tomó del fruto. Entonces Adán desobedeció la ley de Dios. Y ahí comió de ese fruto, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán comió la sabiduría del diablo. Y eso fue lo que también a Eva le llamaba mucho la atención, la sabiduría. Eva buscó la sabiduría. Le llamaba mucho la atención tener sabiduría. Y cuando el diablo le dijo que serás como Dios, conociendo el bien y el mal, ella dijo, yo quiero esa sabiduría. Y por eso vio que el árbol, el fruto
Bueno, ella vio que el árbol era bueno, el árbol lo vio maravilloso, hermoso, y aparte codició el fruto para alcanzar sabiduría. Por eso la naturaleza del hombre es alcanzar sabiduría. El hombre quiere conocer, conocer y conocer y conocer y conocer y conocer y conocer. Hay personas que por eso dedican toda su vida tratando de conocer y conocer y conocer y conocer. Pero esa es la naturaleza humana, conocer. Pero no conocer las cosas de Dios, por supuesto, sino conocer las cosas del mundo, investigan esto, investigan aquello, y se dedican toda su vida estudiando una hormiguita, o estudiando una abeja, o estudiando una flor, y ahí se la pasan toda la vida en algo que quieren estudiar. No es que sea malo, por supuesto, hay que saber, pero pues el detalle no es ese, el detalle es que su vida se la pasaron buscando esa sabiduría de algo, pero esa es la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana no es buscar la sabiduría de Dios, vuelvo a repetir. Bueno, entonces, luego que ellos caen en pecado, y cuando ellos desobedecen la ley de Dios, todavía hay otro proceso. Y el proceso que el Señor nos ha estado revelando es que cuando una persona cae en pecado, le da el tiempo para arrepentirse. Fíjense, eso es lo que el Señor nos hace ver. Nos da el tiempo para arrepentirse. El tiempo de creer en la palabra, el tiempo de volver a la palabra, que era la predicación de los profetas, convertidos. Esa era la predicación. Ellos no decían arrepentidos, ellos decían convertidos. O sea, volver a la palabra, volver a lo que Dios dice. Inclusive lo dice también de una forma muy, muy bonita. Dice, volver a los caminos antiguos, a las sendas antiguas. Y eso significa volver a lo que Dios dice, ¿verdad? Qué hermoso es entender esto. Entonces, como a Adán y Eva, pues no creyeron lo que Dios dijo, de que no comieran, entonces el Señor nos hace ver ese proceso, que sí, cometieron pecado, comieron del fruto, pero Dios le dio 3 oportunidades para que ellos confesaran su pecado, pero ellos no aprovecharon ese tiempo, no aprovecharon esa oportunidad para confesar su pecado, y entonces, como no confesaron su pecado, el veredicto de este juicio fue la muerte. Entonces a Adán y a Eva les llega la muerte, y en este momento el hombre queda separado de Dios. El hombre está muerto, y como ya lo hemos visto, y esa muerte pasó a todos los hombres. Y podríamos pensar que ya se acabó todo para la humanidad. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Y al parecer el diablo triunfó. Al parecer la humanidad va a estar sujeta al gobierno del diablo. Va a estar sujeto al Dios de la muerte por la eternidad. Al parecer el diablo es el dueño ahora del imperio de la muerte, pero no es así. El Señor, a pesar que el hombre pecó, a pesar que el hombre recibió la vida del diablo, a pesar que cayó en muerte, el Señor va a establecer un juicio muy hermoso para poder restaurar al hombre pecador, al hombre muerto. Gloria a su nombre. Y con esto, pues voy a terminar, porque pues hay más tema por delante, pero aquí vamos a terminar. ¿Cómo podemos terminar? Pues podemos decir, amados hermanos y todos aquellos que nos están escuchando, que el proceso del pecado a la muerte es largo, y que Dios le dio la oportunidad para que el hombre confesara su pecado. El hombre no confesó su pecado y cayó entonces en la muerte. Ahora a nosotros nos heredó la muerte. Pero te tengo una buena noticia. La buena noticia es que ahora el Señor te da la oportunidad a ti que me escuches, que confieses tu pecado delante de Dios, y que tú le digas: Señor, en mi vida no he estado creyendo en ti, no creo lo que tú dices, he seguido mandamientos de hombres, he seguido costumbres de hombres, he seguido malas interpretaciones de los hombres, he escuchado a ministros del diablo que solamente me dicen mentira tras mentira, y yo también veo sus vidas, unas vidas de mentiras, una vida de adulterio, de robo, de mal carácter, de agresivos, de violentos. Esos no son ministros de Dios, y yo he visto que solamente nos enseñan mentiras. Sí, yo confieso mi pecado, yo he seguido las mentiras, yo no sigo la verdad.
Entonces yo te invito a que confieses tu pecado, que no le has creído al Señor y que ese pecado te ha llevado a cometer cosas malas. Por eso también tu vida no cambia, tú sigues igual. Eres la misma persona que miente, eres la misma persona que tiene vicios, eres la misma persona que es majadera, que es rencorosa, que tiene mal carácter, que es chismosa, que es vengativa. Tu vida no ha cambiado. ¿Sabes por qué no has cambiado? Porque solamente has escuchado mentiras. Pero mira, el Señor ve tu pecado, que cometes pecados, y Él te invita a que vengas al Señor, que le creas al Señor, vuelve a la senda antigua, cree en lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que dice Dios? Él dice que la sangre de Cristo perdona tu pecado y perdona tus pecados, y si tú crees en lo que Dios dice, sucede lo que Dios dice, y Dios perdona todos tus pecados, y cuando tus pecados sean perdonados, ahora eres propiedad de Dios y Él te va a dar el Espíritu de vida. Él te va a dar su vida a través del Espíritu Santo y ahora va a estar reconciliado con Dios para que Él cumpla su propósito, que seas a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Esta es la invitación. Ven a Cristo Jesús. Amados hermanos y amados amigos que nos acompañaron, muchas gracias. Les invito a que sigan con nosotros y que Dios siga expandiendo su reino a través de sus instrumentos. Amados hermanos, bendiciones para todos.